Hola amigos, en este video, vamos a hablar sobre la estructura de selección Double-Fields como parte de los temas de este pequeño curso de introducción a la algoritmia y al lenguaje Java. En un video anterior, habíamos hablado de la estructura de selección simple y también habíamos resuelto algunos ejercicios. La estructura de selección Double-Fields evalúa una condición lógica, y para el caso que resulte ser verdadera dicha condición, ejecutará una acción A. Caso contrario ejecutará la acción B. En ambos casos, la acción puede ser una acción simple, una sola acción, o una acción compuesta, un bloque de acciones como se puede apreciar en el siguiente diagrama de flujo de la estructura. En la siguiente tabla se muestra el código y el pseudocódigo de la estructura de selección Double-Fields. Note que en el caso de bloques de acciones, estas deben estar encerradas entre llaves de bloques. Para entender este concepto vamos a resolver algunos ejemplos. Problema 1. Una tienda ha puesto en oferta la venta por docenas de cierto tipo de producto ofreciendo un descuento del 15% por la compra de no menos de 6 docenas y 10% en caso contrario. Adicionalmente la empresa ofrece un obsequio de 2 lapiceros por cada 3 docenas por la compra de no menos 30 docenas del producto, en caso contrario, no efectúa ningún obsequio. Diseñe un programa que determine el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha identificado 2 variables enteras que son el número de docenas y el obsequio, y 4 variables reales que son el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y el precio. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar el número de docenas y el precio. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, lo que haremos primero será calcular el importe de la compra. El importe de la compra es igual a docenas multiplicado por el precio. Después de calcular el importe de la compra, calcularemos el monto de descuento. Si docenas es mayor o igual a 6, el monto del descuento será igual al 15% del monto de la compra. Caso contrario, el monto del descuento será igual al 10% del monto de la compra. Ahora calcularemos el monto a pagar, que será igual al monto de la compra menos el monto del descuento. Ahora calcularemos el número de lapiceros de obsequio. Si la cantidad de docenas es mayor o igual a 30, la cantidad de lapiceros de obsequio será igual a 2 lapiceros por cada 3 docenas, caso contrario no se obsequia ningún lapicero. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario y así poder interactuar con nuestro programa. Una vez elaborado nuestro applet, vamos a proceder a pasar nuestro algoritmo a Java. Declaramos las variables docena y obsequio de tipo int, y las variables precio,
importe de compra, importe del descuento e importe a pagar de tipo DABO. Ahora procederemos a definir la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Como nosotros ingresamos un valor desde la caja de texto, este tiene un formato de cadena, para lo cual debemos obtener el texto y convertir al tipo de datos requerido. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato DABO, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso causaría un error de sintaxis. Si bien es cierto que ingresamos un número desde la caja de texto, ese número está como cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo DABO. Ahora procederemos a calcular el monto de la compra, el monto del descuento, el monto a pagar y la cantidad de lapiceros de obsequio por la compra de cierta cantidad de docenas del producto. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, procederemos a imprimir el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo. Problema 2. Una institución benéfica recibe anualmente una donación proveniente de Europa y lo reparte entre un centro de salud, un comedor de niños y una parte lo invierte en la bolsa de acuerdo a lo siguiente. Si el monto de la donación es de 10.000 o más, el 30% se destina al centro de salud, 50% al comedor de niños y el resto se invierte en la bolsa. Si el monto de la donación es menor que 10.000, el 25% se destina al centro de salud, 60% al comedor de niños y el resto se invierte en la bolsa. La institución desea saber cuánto de dinero destinará a cada rubro anualmente. Como primer paso, debemos identificar todas las variables del problema. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer en el transcurso del programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables. 1. Declaración de variables. Se ha identificado 4 variables reales. Donación, comedor, salud y bolsa. 2. Entrada de datos. Como entrada de datos, se va a ingresar el monto de la donación. 3. Proceso de cálculo. En el proceso de cálculo, lo que haremos será calcular el reparte de la donación. Si donación es mayor o igual a 10.000, el reparto será de la siguiente manera. Comedor de niños recibirá el 30% de la donación, salud recibirá el 50% de la donación, y el resto que vendría a ser el 20%, se invertirá en la bolsa. Caso contrario, comedor recibirá el 25% de la donación, salud recibirá el 60% de la donación y el resto que vendría a ser el 15%, se invertirá en la bolsa. 4. Salida de resultados. Por último, imprimimos en la salida de resultado el dinero que será destinado para el comedor de niños, el centro de salud y el dinero invertido en la bolsa. Una vez elaborado nuestro pseudocódigo, vamos a pasarlo a Java, y para ello crearemos un applet para usarlo como interfaz gráfica de usuario y así poder interactuar con nuestro programa. Una vez elaborado nuestro applet, vamos a proceder a pasar nuestro algoritmo a Java. Declaramos las variables donación, comedor, salud y bolsa de tipo DABO. Ahora definimos la entrada de datos validando que el valor ingresado sea del mismo tipo de dato que las variables de entrada. Como nosotros ingresamos un valor desde la caja de texto, este tiene un formato de cadena,
para lo cual debemos obtener el texto y convertir al tipo de datos requerido. Si ingresamos un valor entero, este valor se convierte automáticamente al tipo de dato double, pero recordemos que no podemos asignar un valor real a una variable de tipo entero int. Eso causaría un error de sintaxis. Si bien es cierto que ingresamos un número desde la caja de texto, ese número está en formato de cadena y debemos de pasarlo al tipo de dato requerido. De lo contrario se estaría asignando un texto a una variable entera de tipo int, o real de tipo double. Ahora procederemos a calcular el reparto de la donación. No deben olvidar de colocar siempre el punto y coma al final de cada instrucción, de lo contrario tendrán un error al momento de compilar o ejecutar su programa. Finalmente, imprimimos el resultado en el applet de la siguiente manera. Ahora compilamos nuestro programa y lo ejecutamos para poder realizar nuestras pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo.